tal amigos? Buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen, muchas gracias por estar aquí como cada martes. Nosotros traemos un tema pues importante, de interés, consideramos para toda nuestra comunidad. En esta ocasión se va a tratar de derecho penal, la materia especialista del licenciado Jorge. ¿Qué tal, licenciado? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, licenciado. Un gusto volver a estar aquí en este espacio. Qué bueno, licenciado. Pues este tema es bien importante, sobre todo ahora que ha habido muchísimos cambios en cuanto al procedimiento penal acusatorio. Es correcto. ¿Verdad? Es correcto. Si me permites, me gustaría empezar con una introducción de qué es, Claro. cómo es un proceso penal. Ojalá y de verdad nuestros escuchas nunca tengan un acercamiento a este tipo de procesos. Nadie ¿verdad? estamos exentos en la actualidad. Es correcto, en la vida pero nadie estamos exentos. Es muy tedioso, muy Sí. doloroso, Penoso. Penoso. Uh-huh. En muchas ocasiones. Anteriormente el proceso penal, ahorita escuchamos mucho los juicios orales, el proceso penal acusatorio, etcétera. Anteriormente el proceso se le llamaba proceso, le denominamos clásico en el derecho. El Ministerio Público se percataba de un hecho probablemente delictivo, ¿no? Empezaba su investigación. Esta investigación iba a dar una carpeta judicial que ellos administraban. El Ministerio Público administraba esa carpeta judicial, le presentaba todas esas pruebas, todos esos elementos que había recabado en un expediente al juez. El juez, con su bonche de documentos en el expediente, analizaba ya sea entrevistas, testimonios, pruebas periciales. En papel determinaba si era una persona culpable o no, y propiamente en un papel plasmaba la sentencia. Muchas veces ni siquiera conocía a quién se le estaba acusando físicamente. Esto de verdad trajo muchos problemas en el sistema de justicia penal, al grado de que no es violaciones a los derechos humanos, ¿no? Sí, claro, conocemos de muchas personas que de verdad eran condenadas siendo inocentes. Traía muchas dificultades para el sistema de justicia penal en México trabajar de esta forma. Hubo una reforma ya en el 2008, ya lleva algunos años, ya de hecho ya no le denominamos nuevo sistema penal acusatorio, pero hubo una reforma en la que se iban a reformar todo este sistema penal. Ahora, ¿qué se hace? Bueno, el Ministerio Público, cuando se le denuncia un hecho delictivo, empieza la recopilación también de datos de pruebas, entrevistas, todos esos datos de prueba los va integrando en un documento que él administra y que se denomina carpeta de investigación. Pero ahora la diferencia es, solamente va a recopilar datos de prueba, todavía no son pruebas. Estos datos de prueba los va recopilando en este documento denominado carpeta de investigación, y eventualmente se le va a presentar ante el juez estos datos de prueba para determinar si esta persona a la que se está acusando puede o no tener responsabilidad en el hecho que se le acusa. Posiblemente un acto delictivo, ¿verdad? Es correcto. Entonces, como para ir centrando a nuestros radioescuchas, que muchos pues a lo mejor no tienen muchos conocimientos de derecho, muchos de nuestro auditorio pues sí, algunos son estudiantes de derecho, pero estamos hablando esencialmente de lo que bien has denominado, licenciado, la carpeta de investigación, que anteriormente en el sistema penal acusatorio era denominado averiguación previa, y que finalmente su objetivo, su finalidad básica es presentar, poner a los ojos del juez todos los datos de prueba para poder hacer un seguimiento de la investigación del probable hecho delictivo, ¿verdad? Es correcto. Entonces ya con esta carpeta de investigación al juez se le presenta los datos de prueba. Cabe mencionar que en un proceso penal el juez nunca tiene por qué visualizar, por así decirlo, a la carpeta de investigación. Él no tiene acceso a esa carpeta de investigación. Se le llama imparcial al proceso porque él no conoce en realidad hasta el momento que se le presenta de viva voz los datos de prueba al juez. Hasta ese momento el juez solamente de viva voz conoce qué datos de prueba podría tener el Ministerio Público en contra de una persona que se le denomina imputado y que podría ser responsable del hecho
del hecho delictivo. Y esto es bien importante que lo mencionas, licenciado, porque nuestros amigos deben de saber que antes de que, como tú bien lo dices, lo tenga de conocimiento el juez, todo esto es manejado y recopilado por el Ministerio Público. Es correcto. Porque pues no existe en el Código Nacional de Procedimientos Penales una definición como tal de él, lo que es una carpeta de investigación. Vamos a analizar diferentes artículos en donde hace mención a ella y su utilización. Sin embargo, no existe una definición como tal, pero para una mayor explicación de lo que estamos hablando, podríamos decir, si me lo permite, licenciado, claro, que es como una bitácora, sí, en la que se van anexando todos los hechos que se van recopilando. Obviamente sabemos que una bitácora pues es un conjunto de datos ordenados cronológicamente, ¿verdad? Y esto, bueno, pues va a ser para que el Ministerio Público tenga bien formulado todo su expediente y pueda en algún momento formular lo que le llama la teoría del caso. Es correcto. Una carpeta de investigación se inicia con una denuncia. Ya más adelante abordaremos, y me gustaría tocar el tema más adelante, de cómo iniciar a grosso modo una denuncia. El Ministerio Público le ponen de conocimiento un hecho que probablemente es un hecho delictivo y quién podría llegar a ser responsable. Puede iniciarse incluso una carpeta de investigación aunque no esté determinada una persona responsable. Se le pone del conocimiento del hecho y el Ministerio Público ordena aperturar una carpeta de investigación, una bitácora, en la cual va a empezar primero que nada la denuncia, cómo llegó a él la denuncia, de qué forma, qué hechos se están denunciando. Así es como se inicia. El Ministerio Público en ese momento va a ordenar una serie de, tal vez, de peritajes, de entrevistas, de peritajes, por ejemplo, de acta informativa desde la que levanta el policía, ¿no? Sí, por ejemplo, en los casos de donde hay flagrancia entendida como en el momento de detención de del probable responsable, los informes que rinda la policía también deberán estar integrados en esta carpeta de investigación. Y están integrados como algo que le llaman el dato de prueba, ¿no es así, licenciado? Sí, es correcto. Y esto, bueno, para que nuestros amigos, si quieren ahondar más, tengan información, está contenido en el artículo 260 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que más o menos nos dice que es todo antecedente de investigación, en el que es un registro incorporado a la carpeta de investigación y que sirve como sustento para apoyar los datos de prueba, ¿verdad? Sí. En la facultad nos explicaban y nos decían, a estos va principalmente para aquellos amigos estudiantes de derechos que nos hacen el favor de sintonizarnos para que más o menos quede un poquito más amplio el tema. Los datos de prueba son así como que indicios de qué es lo que pasó. Los medios de prueba, ya más avanzado el proceso penal, es aquí está el indicio, pero todavía no constituye una prueba. Ya se vuelve prueba hasta que se le pone a los ojos, a la luz del juez, y que ésta se desahoga con todas las formalidades del proceso penal y se le pone a la vista al juez para que se incorpore a un eventual juicio y constituya una prueba plena. Esto ya son términos más jurídicos de interés más para estudiantes o compañeros que nos hacen favor de sintonizarnos. Sí. Pero nunca está de más, de verdad, tener un conocimiento breve de qué es una carpeta de investigación, Dios no lo quiera, en un acercamiento que tengamos con el derecho penal. Saber de qué nos están hablando, sí, ¿verdad? Por lo menos para solicitar que todos estos datos de prueba de los que estamos hablando sean integrados en tiempo y forma a esa carpeta de investigación. Cabe señalar que en la carpeta de investigación no solamente van a ir a dar datos de prueba que favorezcan al Ministerio Público. Recordemos que el Ministerio Público, la labor del Ministerio Público es encontrar a un culpable y condenar a ese culpable. Por lo regular, desgraciadamente, muchos ministerios públicos estilan que a la persona que agarran, a la persona que indican, a esa forzosamente quieren culpar, ¿no? Es su trabajo, pero también es trabajo del Ministerio Público reconocer la inocencia de una persona. Incluso de los defensores, si me lo permite, licenciado, sí, como lo menciona también en el artículo 117 del Código de Procedimientos, es también obligación
en la primera parte de este artículo establece como una obligación del defensor el integrar y el estar al pendiente de la carpeta de investigación. Y más adelante, ya en la fracción cuarta, ya establece que cada carpeta de investigación constituirá todas las constancias que se integran, ¿no? Sí, porque también como defensores de la persona probablemente responsable del hecho delictivo, también no solamente tenemos el derecho, tenemos la obligación de integrar datos de prueba que favorezcan a nuestros defendidos, es decir, a los imputados. Tienes el derecho tú como defensor de integrar datos de prueba de descargo, se le dice, es decir, que desvirtúen esta labor que hace el Ministerio Público de inculpar a una persona, ¿no? Es obligación del abogado defensor de la persona imputada de ofrecer datos de prueba que deben de ser integrados también a esta carpeta de investigación. Y es importante la buena integración de la carpeta, licenciado, porque pues derivado de esto existe la posibilidad en algún momento de poder o no girar una orden de presentación, ¿verdad? Sí, es correcto. O de aprehensión en su caso. Sí. Esto lo vemos contenido en el artículo 141, también del mismo Código de Procedimientos, que nos dice que se establece que al momento de solicitar una orden de comparecencia o de aprehensión, el juez de control deberá de girarla únicamente cuando tenga los datos invocados por el Ministerio Público, que obran obviamente dentro de la carpeta de investigación. Es correcto. Miren, para aquellos compañeros que tienen muchas dudas, hay de verdad personas en nuestra sociedad que tienen alguna duda, una sospecha, que tienen una investigación en su contra. ¿Cómo podríamos saber esto? Primero que nada, pues obviamente, contraten a un abogado si es que de verdad si sospechan, ¿no? Y de preferencia que sea del despacho Nacional Barra de Abogados, claro. Lex, ¿verdad? Que estamos a sus órdenes. Estamos totalmente a sus órdenes en cualquiera. Recuerden que la asesoría es totalmente gratuita. Así es. Hay delitos en los que de verdad el Ministerio Público tiene la obligación de guardar sigilo. ¿Qué quiere decir? Que no le tiene por qué mostrar esta carpeta de investigación a cualquier persona por el impacto del delito, principalmente delitos graves como secuestro, violación, homicidio, los que no necesariamente debe de estar a disposición de cualquier persona, que debe de guardar ese sigilo el Ministerio Público. Pero por lo regular, si se llega a perturbar una carpeta de investigación, lo primero que te van a hacer es manden a citar a la persona probablemente responsable, que te van a hacer una entrevista, y esa entrevista va a anexarse a esta carpeta de investigación. También es importante recordar, licenciado, que a veces la carpeta de investigación no nace solamente de una denuncia, sino que en el momento en que sucede el delito, por ejemplo, mencionabas hace rato la flagrancia, por ejemplo, en la policía, directamente la policía pública, está en la facultad de poder iniciar esta carpeta de investigación simplemente con su acta informativa, ¿verdad? Esto está contenido en el artículo 217 del mismo Código de Procedimientos, y bueno, cualquier policía, de hecho cualquier autoridad policial está facultada para poder iniciar una carpeta de investigación, darle inicio. Aunque no exista una denuncia en ese momento, pero posteriormente será trasladado al Ministerio Público para darle seguimiento. Es correcto, es correcto. También aquí habría que ahondar en algo que es muy importante. La ciudadanía en general, no solamente tenemos el derecho, estamos obligados a denunciar cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de un delito. Si nosotros como ciudadanos, entiéndase ciudadanos aquellos mexicanos mayores de 18 años, todos como ciudadanos estamos obligados, si nosotros presenciamos un delito, tenemos el conocimiento de un hecho delictivo, estamos obligados desde la Constitución a denunciar esos hechos a la autoridad más inmediata. Por lo regular, las autoridades más inmediatas que tenemos siempre son los policías, ya sean municipales o estatales, pero de preferencia se deben de hacer una denuncia al Ministerio Público. Así es. Y también pues me gustaría comentar que dos fases muy importantes de la carpeta de investigación, pues es la fase de investigación, primeramente,
que es en lo que explicas, en donde se inicia con una denuncia o con el acta informativa, pero también la fase complementaria, ¿no es así, Sí, licenciado? aquí habría que explicar un poquito más porque es una duda muy concurrente Frecuente, ¿no? en la sociedad. A mí me detienen por un hecho probablemente constitutivo de delito. Al detenerte en flagrancia, es decir, cometiendo el hecho delictivo, la policía te va a prender y te va a llevar al Ministerio Público. El Ministerio Público en ese momento tiene 48 horas para determinar si tú eres responsable o probablemente no eres responsable del delito. Tiene 48 horas. En esas 48 horas el ministerio desde el minuto 1 debe de aperturar una carpeta de investigación y tiene 48 horas para seguir investigando, añadirle todos los datos de prueba a la carpeta de investigación. Al finalizar estas 48 horas por lo regular tú vas a estar detenido en el Ministerio Público. Al finalizar estas 48 horas, con todo lo que se inició inicialmente, el Ministerio Público va a determinar 3 cosas. 1, no hay un delito y te van a soltar. 2, si existe el delito y probablemente tú lo cometiste y te voy a llevar ahorita, después de estas 48 horas, ante un juez para que te dicten un auto de vinculación a proceso, que es otro tema ya. O 3, en lo que reuní en estas 48 horas, no tengo datos suficientes para determinar tu responsabilidad y entonces mientras te voy a soltar en lo que yo sigo investigando, recabando. La investigación complementaria se refiere a todavía te acabaron estas 48 horas, te voy a soltar. Toda la investigación que yo haga después de esto se le llama investigación complementaria. O 2, si yo te llevé ante un juez, te dictaron un auto de vinculación a proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez determinó que los datos de prueba que presentó el Ministerio Público sugieren que si se debe aperturar un proceso penal en tu contra por este delito. Entonces te voy a sujetar a ti, ciudadano, a este proceso penal, y el Ministerio Público le voy a conceder más tiempo para que siga investigando, porque estas 48 horas que tuvo el Ministerio Público en realidad no fueron suficientes para determinar, para establecer todos los datos de prueba que eventualmente el Ministerio Público tiene para determinar el hecho delictivo. Y también me gustaría que comentáramos un poco, licenciado, acerca de que hay 2 tipos de delito, ¿no? Ya en el Ministerio Público se ven los que se siguen de manera oficiosa, se le llama, y los que se siguen por querella. Es decir, que tiene que haber necesariamente una persona que denuncie, ¿no? Sí. Para diferenciar estos delitos, hay delitos en los que el Estado los va a perseguir forzosamente. No importa quién los denunció, no importa quién tenga interés en esto, el del Estado debe de perseguirlos forzosamente. Son todos esos delitos de alto impacto por lo regular. El robo, si bien fue una afectación patrimonial a cierta persona, la sociedad en general tiene un interés de que se resuelva eso, porque la sociedad no quiere esto. Un homicidio, una violación, todos estos delitos se persiguen de oficio, no importa quién los denunció, no importa quién es la persona para fines de determinar los delitos de oficio y de querella, no importa quién lo sufrió. El Estado tiene un interés de averiguar esto. Hay delitos de querella. En los delitos de querella por lo regular afectan de manera mínima a la sociedad. Por ejemplo, son más que nada conflictos particulares, ¿no? Exacto, por lo regular, y tal vez está mal que lo digamos, pero violencia familiar, hay una persona sí está afectada, pero pues aquí la que tiene el interés es aquella persona que sufrió esa violencia. Tú interpones como afectada, como víctima del delito, interpones tu denuncia y tienes que estar dándole impulso a esto, porque de lo contrario lo que va a hacer el Ministerio Público es no hay interés de la víctima, entonces se desecha esta carpeta de investigación. Es así más o menos a grandes rasgos cómo se diferencia que son delitos de oficio y delitos de querella. Esto es principalmente para determinar todo el tratamiento
jurídico que se le da a este tipo de casos, ¿no? Porque no es lo mismo que el Estado esté persiguiendo totalmente a una persona por un hecho delictivo, a que una persona tenga que estar impulsando el proceso para que se resuelva la problemática. Bueno, quien quiera ahondar un poco más sobre la información acerca de la diferencia de los delitos oficiosos y de querella, como bien nos lo explicas, pueden ahondar en el artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde también en algún apartado menciona que, por ejemplo, en este caso la Policía Municipal sería una autoridad facultada también en la que se puede iniciar una carpeta de investigación, no necesariamente el Ministerio Público, cualquier policía municipal incluso puede darle inicio a la carpeta de investigación. Es muy importante lo que mencionas, porque anteriormente con el sistema anterior, lo único que podría aperturar una averiguación previa se le llamaba era el Ministerio Público, ahorita no, ahorita cualquier autoridad del sistema penal, autoridad, llámese desde el policía municipal, desde el policía estatal, puede recepcionar una denuncia. Cualquier autoridad policíaca está obligado a darle trámite a recepcionar una denuncia. Y bueno, hay un término muy ocupado en derecho penal, licenciado, y que es muy usual dentro de la carpeta de investigación, que es los antecedentes de investigación. Y pues sí sería oportuno que les expliquemos a nuestros amigos que esto es todo registro que se encuentre incorporado en la carpeta de investigación y sirve como sustento para poder desahogar en determinado momento los datos probatorios, ¿verdad?, dentro de las audiencias. Es correcto. Todo esto debe de llevar cierta lógica, cierto proceso y cierta formalidad. No se vale que en cierto momento diga el Ministerio Público, ¿sabes qué? Aquí tengo la prueba de que tú eres culpable. Por generalizarlo, en realidad esto es un poquito más complejo, pero no puede decir, aquí tengo la prueba de que tú eres culpable. No, esto debe de haber tenido una formalidad y un proceso, desde incorporarlo a la carpeta de investigación. Ese dato de investigación debió haberse hecho saber al abogado defensor del probable responsable, es decir, tiene toda una formalidad, pues eso le llama antecedente, ¿no? ¿Cómo es que surgió esta prueba? Todo esto se hace con la lógica de no fabricar pruebas. Es así como el Código Nacional se estructuró, esa problemática que anteriormente tenía que te fabricaban pruebas, que ya con el hecho de que tú confesaras ya eras culpable. Todo esto se determinó así para evitar esas problemáticas que se tenían en el sistema anterior. Además, también es importante conocer, amigos, que los datos de prueba no son únicamente escritos, sino que pueden ser también, pues, por ejemplo, fotografías, e incluso objetos, videograbaciones, entrevistas de videograbadas, ¿verdad? Y todo puede ser incorporado como dato de prueba. Sí, es correcto. Por ejemplo, estas entrevistas que se les hacen a los testigos, muchas veces por cualquier circunstancia no pueden ser redactadas en papel, pueden ser videograbadas e incorporarse esa entrevista a los testigos como un dato de prueba. Sí, ¿verdad? Es muy importante, es importante de mencionar que todo este tipo de datos de prueba obtenidos por medios electrónicos deben de llevar aparte una formalidad que es un peritaje en informática. Desgraciadamente, con las nuevas tecnologías y que van a avanzar en lo futuro, ¿verdad? En lo futuro de manera muy importante, ya se puede desconfiar incluso de la voz de una persona, incluso de una grabación de una persona. Entonces es necesario para este tipo de grabaciones aparejar un peritaje en informática. Un perito en informática va a determinar que ese video es auténtico, que no estuvo alterado, que no está editado, que no es consecuencia de alguna tecnología nueva. Pero ya ese es un tema muy importante, muy interesante que podríamos dejar. Y es que los peritos son sumamente importantes dentro de la carpeta de investigación, porque tú me lo has de confirmar, licenciado, hay mucha confusión a veces dentro de los asuntos penales en donde
se quiere presentar a lo mejor como un dato de prueba toda la carpeta, pero más bien, o sea, no es que el dato de prueba sea la carpeta, sino todas las actuaciones que están dentro de la carpeta son los datos de prueba, ¿no? Y entre ellos pues podemos mencionar la denuncia principalmente, la denuncia, el acta de la entrevista, por ejemplo, la entrevista a testigos, el acta de la cadena de custodia, que es muy importante, ¿verdad? Que no se viole la cadena de custodia, los informes periciales, estos que mencionamos, ¿verdad? Los peritajes a los medios electrónicos, por ejemplo, o los informes policiales también. Sí, todo esto va encaminado a que el dato de prueba, primero que nada, se obtuvo con legalidad. Exacto. Y dos, que se trata de un dato de prueba idóneo y que no esté alterado para acreditar la probable responsabilidad o no de una persona o de un hecho, ¿no? En realidad lo que investiga el Ministerio Público son hechos. Entonces ese dato de prueba le va a dar veracidad o no a ese hecho en concreto. Incluso hay una teoría, licenciado, no sé si tú la recuerdas o lo hayas empleado, que le llaman del árbol envenenado, ¿no? El árbol envenenado. Sí, una prueba está obtenida de una manera ilícita o creada y se llega a comprobar, pues todos los actos subsecuentes quedan anulados, ¿no es así? Sí, a mí me gusta, con esta teoría que mencionas, me gusta mucho referir un caso mediático por ahí de los 2010, el caso Rubí. Hay un documental muy importante en Netflix, se llama Interesante. Las tres muertes de Marcela, se llama. Okay. Habla de la vida de la mamá de esta chica Rubí. A esta chica Rubí, a grandes rasgos les comento, es una chica, 16 años, se va a vivir con una persona mayor de edad. Esta persona por conflictos agarra y la mata y la va a tirar en un tiradero. Desaparece el cuerpo. Ese cuate hace como que no pasó nada y de repente le llega una demanda civil. Se asusta él, va al Ministerio Público y en el Ministerio Público confiesa todo. No, pues sí, hice esto y aquello. Pero lo confiesa sin la presencia de un abogado. Todos los datos, el Ministerio Público al allegarse de toda esta narración que él hace, va, investiga, checa y si está el cadáver, si encontraron los restos bueno, en realidad nada más eran restos de ella, verifica con testigos cómo fue, en realidad era todo cierto. El Ministerio Público integró toda su carpeta de investigación con todo lo que le había hecho. El hecho había sido cierto, él sí la había matado y todo esto. Pero da el caso que de dónde salió todo ese material probatorio, de su declaración. La declaración estaba envenenada, por así decirlo, era ilícita porque no estaba en presencia de un abogado en el momento con los requerimientos legales. Es ¿verdad? Correcto, no estaba en presencia de un abogado en ese momento. Legal. Entonces era considerada ilícita la declaración. Sonará muy escandaloso, pero al proteger este tipo de formalidades, de verdad créanme que está protegiendo a la sociedad entera, porque eso no, supongamos, lo deja pasar la sociedad, pero eso no te va a eximir que el día de mañana a ti te hagan firmar otra vez una declaración que tú hiciste. O bajo coerción, ¿no? Sobre amenazas de que te pueda pasar algo, no a ti, a tu familia, es por correcto. Ejemplo, declares cosas que no son. Es lo que se estipulaba anteriormente. Entonces, protegiendo ese tipo de formalidades, créanme, yo sé que es un poco difícil de comprender los alcances, pero de verdad créanme que se está protegiendo a la sociedad. Esas es más o menos el ejemplo de lo que es la teoría del árbol. El fruto, el árbol está envenenado, todos sus frutos están envenenados. Y es importante comentar todo esto y que sea del conocimiento general de todos nuestros amigos, porque son problemas y circunstancias que se presentan de manera a veces cotidiana en la sociedad. Tanto es así que están contempladas desde nuestra Constitución, licenciado. Por ejemplo, lejos del Código de Procedimientos Penales, directamente en la Constitución, en el artículo 22, está contemplado el derecho de la víctima a tener acceso a la carpeta de investigación, ¿verdad? Es correcto. La víctima y también el imputado, todos, cuando tú ya te empiezan a citar, tú primero como víctima, como afectado del delito, tienes derecho
entre todos estos de la atención psicológica, atención pronta, expedita, etcétera, uno de los derechos fundamentales es tener acceso a la carpeta de investigación para que se te ponga a la vista el trabajo del Ministerio Público y cómo es que se está llevando a cabo, cuál es la eficacia del Ministerio Público, qué datos de prueba está recabando el Ministerio Público para que se te resuelva tu situación jurídica, ¿no? También es importante que en el primer citatorio, la primera presencia que tenga el imputado en el Ministerio Público, se le otorgue también el acceso a la carpeta de investigación y una copia de la misma hasta el momento en el que se presenta. Se estila en el Ministerio Público que siempre te andan negando el acceso a la carpeta de investigación. No, esto es un derecho del imputado desde el primer momento en que pisa el Ministerio Público. También contenido en el artículo 20 constitucional en el apartado B. Sí. Los derechos del imputado, a estas copias a las que hace referencia el abogado Jorge, y también es un derecho sobre todo para poder armar una defensa adecuada, ¿verdad? Para el imputado, sobre todo cuando está detenido, licenciado. Sí, es importante que siempre le sugerimos cuando tienes algún conflicto con el derecho penal, algún problema de este tipo, siempre busca un abogado especialista en materia penal, porque es importante que tenga, que sepa todas las formalidades del sistema, desde el acceso a la carpeta de investigación. El acceso a la carpeta de investigación es fundamental para una adecuada defensa desde el primer momento para el Ministerio Público. Y luego después en la fase complementaria también, ¿no? Es correcto, en todo momento debe tener el acceso a la carpeta de investigación. Muchas veces el Ministerio Público niega el acceso a este documento tan importante. Esto siempre, si hay que decirlo, va viendo al abogado si no le presta interés, si de verdad no tiene la pericia para trabajar dentro del sistema penal acusatorio, todo este tipo de las analiza el Ministerio Público y niega. No, es muy importante que desde el primer momento se tenga acceso a la carpeta de investigación. Hay que decirlo, a veces te aprenden a las 6 de la tarde y hay abogados que llegan a las 8 de la noche y pidiendo el acceso a la carpeta de investigación. Obviamente te lo van a negar, pues porque todavía no está integrada debidamente, todavía no ha pasado un tiempo prudente para que el Ministerio Público haya armado la carpeta de investigación, pero ya en un tiempo avanzado, considerable, ya puede solicitar el acceso y copias de esa carpeta de investigación. Es un documento fundamental para la defensa, no solamente del imputado, sino también de la víctima. Y es que los tiempos en el derecho son bien importantes, amigos. Por ejemplo, esto que menciona el licenciado Jorge, en cuánto tiempo se integra la carpeta, pero también hay determinado tiempo antes de realmente que el juzgado, el órgano jurisdiccional esté obligado a darle una sentencia al imputado, ¿verdad? No se puede tener ahí años, claro, en averiguación, ¿no? Tiene que haber un tiempo. Me parece que actualmente 6 meses más o menos está armando toda esta carpeta de investigación antes de llegar a la fase de enjuiciamiento, ¿no es así? Sí, aquí depende de la determinación que haga el Ministerio Público. Muchas veces cuando el Ministerio Público no tiene los datos suficientes o considera que esto podría alargarse, lo que hace es determinar que esto se va a archivo. No necesariamente concluyó la investigación, sino se va a archivar en lo que vemos si todavía nos pueden llegar datos de prueba. Es una carpeta que no ha sido cerrada, pero está archivada. Hay veces que el Ministerio Público, con los datos de prueba que tiene en la carpeta de investigación, no, aquí no hay delito, o esta persona no es responsable, o en realidad no hay delito. Entonces emite una resolución que se llama auto no ejercicio de la acción penal. El Ministerio Público se abstiene de investigar porque con los datos de prueba que en ese momento tiene en la carpeta de investigación no determina que en realidad no existe un delito. Algo que me llama a mí mucho la atención, licenciado, es cómo esta carpeta se puede utilizar en el momento que menos te lo imagines, porque realmente se ocupa dentro de todo el procedimiento. Sí. Pero, por ejemplo, de actuaciones, por ejemplo, de las declaraciones de los testigos.
muchas veces de la etapa o del momento que hicieron su declaración, su entrevista, a la etapa de la audiencia, ha pasado meses, ¿no? Meses, incluso y a veces años. ya no se acuerdan qué dijeron, pero todo queda registrado en esa bitácora llamada carpeta de investigación. Entonces, el abogado, como lo has hecho en algunas ocasiones, puede presentarle al testigo, aquí está lo que usted declaró, y leerlo nuevamente, y ya recuerdan o refrescan su memoria, ¿verdad? De Sí, los testigos. es un arma de dos filos porque pues, sirve para refrescar la memoria de los testigos o hacerlos caer en contradicciones. Claro. Cuando hay muchas entrevistas que en realidad fueron coaccionados de alguna forma para decir ante el Ministerio Público ciertas cosas y plasmarlo en una entrevista, ya en una audiencia hay cosas que en realidad son contradictorias. Caen también en contradicción. Evidencia contradicciones, es un arma de dos filas. Ahí sí depende muchísimo de la pericia, tanto del abogado defensor del imputado como el asesor jurídico de la víctima, todo este tipo de situaciones. Así es. Bueno, pues yo pues más que nada como a manera de conclusión quisiera hacer una mención sobre todo de la diferencia que existía en el sistema acusatorio anterior, en donde era la averiguación previa, a lo que es ahora la carpeta de investigación. Es más que nada las formalidades que se requieren ya dentro de la carpeta. Por ejemplo, esto de que cualquier autoridad policial pueda iniciar la carpeta, ¿verdad? Que obviamente siempre la va a llevar el Ministerio Público, pero únicamente va a tener valor probatorio hasta que llega ante el juez de enjuiciamiento. Es correcto. ¿Verdad? Antes que eso hay muchas formalidades, hay muchas incluso alternativas para resolver el conflicto, pero en realidad una carpeta de investigación sirve hasta en el momento en el que el juez va a determinar, le hacen a llegar los medios de prueba y determina si esto tiene valor o no. A mí me gustaría nada más rápido incitarnos que miren, vivimos en una sociedad conflictiva en la que la cultura de la denuncia es muy baja. Es muy fácil actualmente denunciar, al menos por ejemplo en el Estado de México y estados como Querétaro, es la Ciudad de México, hacer la denuncia en línea. Puedes iniciar una denuncia y con esto aperturar una carpeta de investigación, hacerla en línea. Es relativamente sencillo, te van a preguntar datos básicos, tu nombre, tu edad, tu dirección, todos estos datos cabe mencionar que son privados, una narración de los hechos en cierto formato, obviamente hay que entrar a la página de las procuradurías estatales, redactas tu denuncia y la envías. Te va a llegar a tu correo electrónico tu predenuncia, se le llama, y donde tendrías que presentarte para ratificar con la hora y el día de presentación. Es correcto, para ratificar esta denuncia. Es sumamente sencillo hacer una denuncia actualmente, y esto en aras de que fomentar esta cultura que necesitamos de denunciar los delitos. Cualquier hecho delictivo. Es correcto. Y recordemos que no es un derecho, es ya incluso una obligación. Incluso también apoyar para cuando no somos propiamente las víctimas, ¿verdad?, de algún delito, pero sí somos testigos, por ejemplo, ¿no? Sí apoyar si alguien nos pide la presentación para poder atestiguar acerca de un delito, pues ¿por qué no apoyar, verdad? Es correcto. Tener un poco de fe en la justicia en México. Sí. Y bueno, pues esperamos que nuestro programa haya sido de su interés. La verdad, tiene datos interesantes, y agradecerles como cada semana el que nos hayan acompañado. Muchas gracias. No se lo pierdan, el próximo martes tendremos un tema igual de interesante. Cuídense mucho. Hasta luego.